La lección de hoy es la número 9, que corresponde al capítulo 11 del libro de Ezequiel, y lleva por título Castigo a los malvados y esperanza para el remanente. Hemos estado viendo a través de estos capítulos cómo el Señor ha ido mostrando a Ezequiel algunas situaciones para dar a conocer al pueblo, que en cierto modo Ezequiel ha tenido que ser actor en algunas situaciones, dramatizar lo que el Señor le ha entregado el mensaje para darlo a conocer al pueblo, pero aún así, este pueblo que está cautivo a orillas del río Quebar, que había sido trasladado desde Jerusalén a Babilonia y que tenía que cumplir como pueblo cautivo, bien lo vuelvo a repetir, labores de agricultura y ganadería a orillas del río Quebar. Vemos acá cómo el Señor sigue dando a conocer el mensaje al pueblo, demostrando su misericordia y su eterno amor para que estos puedan tener un minuto de claridad y arrepentirse y tomar el camino que el Señor les está trazando. Pero vemos que su corazón está endurecido a causa de la rebeldía, producto de la idolatría y de la desobediencia a las instrucciones del Padre. Así es un fiel reflejo de lo que está pasando hoy día con las naciones y también dentro de su propio pueblo. Exactamente. Hoy día estamos viendo situaciones que, mira, a medida que vamos a estudiar desde el versículo 1 al 13, que abarca el castigo a los malvados, vamos a ver también muy parecida la situación que hoy día nuestros ojos están viendo a través de las noticias nacionales e internacionales, que el pueblo de Dios y el mundo entero, muchos le han dado vuelta la espalda al Señor y a sus instrucciones. Así que vamos derecho al capítulo 11 del libro de Ezequiel. Vamos a pedirle a Alejandro que lea del versículo 1 al 5. Amén. Ezequiel capítulo 11 del 1 al 5. El Espíritu me elevó y me llevó por la puerta oriental de la casa de Yahweh, la cual mira hacia el oriente, y aquí a la entrada de la puerta 25 hombres, entre los cuales vi a Jaazanías, hijo de Azur, y a Pelatías, hijo de Banaía, principales del pueblo. Y me dijo: hijo de hombre, estos son los hombres que maquinan perversidad y dan en esta ciudad mal consejo, los cuales dicen: no será tan pronto, edifiquémonos casa, esta será la olla y nosotros la carne. Por tanto, profetiza contra ellos, profetiza, hijo de hombre. Y vino sobre mí el espíritu de Yahweh y me dijo: di así ha dicho Yahweh, así habéis hablado, oh casa de Israel, y las cosas que suben a vuestro espíritu, yo las he entendido. En este relato vemos cómo Ezequiel es llevado por el Espíritu del Señor a otro lugar, y cómo Yahweh le muestra a los hombres culpables, los cuales eran príncipes del pueblo, que se habían rebelado en contra de Dios y habían llevado al pueblo a la idolatría. Los príncipes estaban diciendo: la ciudad es ahora nuestra. La mayoría de los habitantes se ha ido y nosotros vamos a permanecer aquí. Vamos a tener paz, abundancia y prosperidad. Recuerden que todavía en este tiempo estaban los profetas falsos anunciando que iba a ser un breve tiempo de cautiverio y que luego ellos iban a vivir en paz. Pero el Señor había dicho otra cosa. Y vemos acá, en estos 5 versículos, el reflejo del materialismo de estos príncipes. Y algo importante que podemos ver acá, y que es lo
¿Qué es lo que podemos resaltar de estos primeros 5 versículos? Y este se encuentra en el versículo 5. Marquen el versículo 5 porque vamos a ver que al Dios que servimos no lo podemos engañar. Él lo conoce todo. Dati, por favor, el versículo 5 del capítulo 11. Dice, entonces vino sobre mí el Espíritu del Señor y me ordenó que dijera, esto dice Yahweh a los habitantes de Israel. Yo sé lo que ustedes hablan, porque conozco cada pensamiento que les viene a la mente. Yahweh conoce nuestros pensamientos y conocía muy bien el de estos príncipes malvados. Y vamos a ver qué nos dice la Escritura en relación a que Dios conoce el pensamiento de los hombres y de las mujeres. Alejandra, Primera de Reyes 18:21. Barbarita, Job 5:12. Hiram, Job 42:2. Abi, Salmos 94:11. Y Dati, Salmos 139:23. Repito los versículos. Alejandra, Primera de Reyes 18:21. Barbarita, Job 5:12. Hiram, Job 42:2. Abigail, Salmos 94:11 y Dati, Salmos 139:23. Una vez lo encuentren, por favor, nos desmuteamos y vemos qué es lo que nos dice el Señor a través de su palabra. Alejandra, Primera de Reyes 18:21. Dice así. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Yahweh es Dios, seguidle, y si es Baal, id a pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Amén. Amén. Ahí, en ese versículo, podemos ver la situación del pueblo de Israel. Porque si el pueblo realmente hubiese conocido a Yahweh como su Señor, hubiesen dicho inmediatamente, nosotros vamos en pos de Dios. Pero aquí se quedaron en silencio, porque habían sido permeados por la idolatría. Estaban sirviendo a un dios pagano, estaban sirviendo a Baal. Caminaban por dos veredas, o sea, tenían dos caminos, no eligieron uno, sino que había una mezcla. Y por eso el guardar silencio ante la confrontación que les hace Elías. Job 5:12, Barbarita, por favor. Frustra los planes de los astutos para que no logre lo que quieren. Él frustra los pensamientos de los astutos, de los malvados, para que no puedan alcanzar lo que ellos desean. Así es nuestro Dios, Él es justo, Él conoce todo y a todos. Job 42:2. Irán, por favor. Estoy colocándolo. Sé que todo lo puedes y que nadie puede detenerte. Amén. Amén. Así es nuestro Dios, grande. Así es. Y a veces nosotros lo minimizamos tanto y en lo secreto tenemos pensamientos o a veces cruzan pensamientos que le ofenden a Él. En esta noche el Señor nos está advirtiendo y nos está diciendo que realmente nos apartemos con todo, con nuestro cuerpo, con nuestra alma, con nuestro espíritu, con nuestra mente, con todo lo que somos, nos apartemos para Él. Amén. Estamos en una lucha y esta lucha es más ardua cada día. Entre menos tiempo nos queda para estar con Él,
más fuerte va a ser nuestra batalla. Así Y es. la batalla la vamos a librar en 3 frentes, con 3 enemigos, con la carne, con el mundo y con el enemigo de nuestras almas. Pero el Señor a nosotros nos ha dado armas poderosas. Están en Efesios capítulo 6, para poder apagar todos los dardos del enemigo, Así es, amén. para que nuestros pensamientos sean cubiertos por Él. Él nos ha dado el yelmo, o sea, la justicia, su palabra, para tenerla aquí atesorada en nuestra mente y poder reprender todo pensamiento en el nombre de Jesús. Salmos 94, 11. Dice, el Señor conoce los pensamientos de la gente, sabe que no valen nada. Así es. Él conoce todo y nos conoce a todos. Salmo 139, 23. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Y esa debería ser nuestra oración diaria. Examina, Señor, nuestros corazones. Y si hay algo ahí todavía que está dando vuelta, alguna situación de duda, alguna situación de amargura, quizás todavía falta de perdón, o quizás alguna situación que no está haciendo todavía altivos y orgullosos delante de Él, decirle, Señor, examina nuestro corazón, examina todo mi ser, que tu Espíritu Santo tenga total y completa libertad para examinar todo lo que soy, y tú, Padre Celestial, puedas, a través de tu Espíritu Santo, hacer tu obra completa en mí. Así es. Me sorprende el versículo 3, ¿cierto? Cuando dice estos falsos príncipes, o sea, estos príncipes que profetizan cosas falsas, los cuales dicen no será tan pronto, edifiquemos casa, esta será la olla y nosotros la carne. Es más o menos hoy día lo que se predica en la mayoría de algunas congregaciones que han perdido el rumbo, proyectando a los hermanos, a las personas, ¿verdad?, a que se viene un futuro próspero. El futuro es próspero, pero reinando Yahshua, Exactamente. porque las personas como que todavía no se dan cuenta que todos estos acontecimientos, cierto, catastróficos, están siendo avisos, porque van a ir creciendo, va a ir en aumento. Ya se nos viene, están diciendo, ¿verdad?, una falta de poder adquisitivo, una crisis económica del porte de un buque. Ya lo están diciendo abiertamente en todas las noticias, o sea, ya no es solamente algo pequeño. Y aún así hay gente que profetiza que todo está perfecto, Exacto. no pasa nada, y algunos incluso tienen por tardanza el retorno de Yahshua. Lo mismo que al principio. Lo mismo. No hay nada nuevo bajo el sol. Así es. Del 6 al 12 del capítulo 11, por Así es. favor. Del 6 al 11, capítulo Al 11, 12. al 12. Habéis multiplicado vuestros muertos en esta ciudad y habéis llenado de muertos sus calles. Por tanto, así ha dicho Yahweh el Señor, vuestros muertos que habéis puesto en medio de ella, ellos son la carne y ella es la olla, mas yo sacaré a vosotros de en medio de ella. Espada habéis temido y espada traeré sobre vosotros, dice Yahweh el Señor. Y os sacaré de en medio de ella y os entregaré en mando de extraños y haré juicios entre vosotros. A espada caeréis, en los límites de Israel os juzgaré y sabréis que yo soy Yahweh. La ciudad no os será por olla, ni vosotros seréis en medio de ella la carne. En los límites de Israel os juzgaré. 12. Y sabréis que yo soy Yahweh, porque no habéis andado en mis estatutos, ni habéis obedecido mis decretos, sino según las costumbres de las naciones que os rodean, habéis hecho. Marque el versículo 12 y colóquele ahí al lado. Esto debe ser una advertencia para mí. Vamos a ver que el propósito del juicio de Dios era que el pueblo le conociera. Aparentemente los dirigentes
habían asesinado a aquellos que permanecieron fieles a Dios. Exacto. Recuerden que Jeremías les había dicho y les había profetizado lo que Dios le había indicado a Jeremías. ¿Y qué había dicho Jeremías? Ustedes tienen dos caminos. Sí. Los que se quedaban en los muros de Jerusalén, ¿cierto? Iban a ser conquistados, iban a ser masacrados, y se iban a comer entre ellos, más los que se entregaran a los de Babilonia, era una orden de Yahweh, ¿cierto? Era la voz de él a través del profeta. Iban a vivir, iban a sembrar, iban a tener viñedos, iban a ocupar casas que ellos no habían construido. O sea, de todas maneras, la voz de Yahweh iban a tener una mejor y una vida duradera. Exactamente. Y aquí vemos que estos príncipes malvados estaban viendo que para ellos esta ocasión de juicio iba a ser como la fortuna que se venía para ellos. Entre más situación y muertos hubieran, ellos iban a estar mejor porque iban a poder hacerse cargo de esas propiedades que iban a quedar sin dueño, de esos plantíos que iban a quedar listos para la cosecha. De animales. Que era valiosísimo. Y no es lo mismo que está pasando hoy día. ¿Cuántos están en la medida en que algunos están sufriendo por múltiples situaciones, otros se están enriqueciendo y están haciendo festín de la desgracia ajena? Miren, cuando hay por un lado escasez, es producto de que algunos están manipulando algunas situaciones para beneficio propio. Y nosotros decimos, ¿pero cómo? Hermanos, hay situaciones que solamente con un ejemplo, cómo las empresas se coluden. Así es. Para hacer ganancia a costa de la necesidad de las personas. Lo vimos en la colusión en nuestro país del confort, en la colusión del pollo, en la colusión de los medicamentos, ahora en la colusión del aceite, y más adelante lo vamos a ver en otras cosas. ¿Y es por qué? Porque al ver una necesidad, muchos, al igual que estos malvados príncipes, tienen un corazón entenebrecido. Y en realidad lo que ellos hacen es usufructuar de la situación que le acaece en la desgracia a algunas personas. Solo un ejemplo más. El petróleo, la benzina, en Estados Unidos, en aquellos países que son productores, hoy día está siendo más caro consumir petróleo y benzina. Y hay una razón. ¿Sabe cuál es? Es que pronto el petróleo y la benzina va a quedar obsoleto, porque ya están dando pase a todo lo eléctrico, a vehículos eléctricos. Las plantas de vehículos ya están siendo transformadas la mayoría para ser eléctricos. Por lo tanto, el petróleo, la benzina, todo eso nos va a servir. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Ganemos plata ahora y asegurémonos para el resto de nuestras vidas. Y aquí en estos versículos del 6 al 12, vemos la misericordia de Dios que vuelve a ser expuesta. A través de su palabra, Él corrige con misericordia y verdad. Y en medio del castigo a este pueblo rebelde, Él les vuelve a explicar la razón. Y esto me emociona del Señor. Le vuelve a explicar la razón a este pueblo del por qué viene este juicio sobre ellos. Mire, el versículo 12 Amén. Dice así. Es donde él explica, Alejandro, por favor. Sí. Y sabréis que yo soy Yahweh, porque no habéis andado en mis estatutos,
ni habéis obedecido mis decretos, sino que según las costumbres de las naciones que os rodean, habéis hecho. ¿Qué dice en tu versión, Daniel? Por favor. Dicen, y sabrán que yo soy Yahweh, pues se negaron a obedecer mis decretos y ordenanzas. En cambio, han imitado las costumbres de las naciones que los rodean. Así es. ¿Y no es lo que está pasando hoy en las iglesias? ¿Cuántas iglesias, por atraer a la gente, están haciendo cultos paganos? ¿Cuántas iglesias llamadas cristianas están mezclando lo santo con lo profano? Así es. ¿Cuántos pastores ocupando el púlpito están diciéndole a la gente que hoy día no es importante ser obediente a la palabra, sino que ellos deben ser guiados solo por el Espíritu? Entre comillas. ¿De qué espíritu están oyendo? Mm. Si el Espíritu del Señor está aquí impregnado en la palabra escrita. Así es. ¿Cuántos realmente hoy están durmiendo el sueño de la indiferencia, dando por tardanza la venida del Señor? Y aquí lo que vamos a ver, que el Señor en este versículo les vuelve a explicar el por qué Él va a juzgar la maldad de Judá y de Jerusalén. Y vamos a ver ejemplos de los juicios de Yahweh que son temporales, que en la Escritura están reflejados y hoy día están siendo visibles a nuestros ojos. Miren, vean estos videos que bajamos para que pueda ser más gráfico. Hola a todos, esta es su dosis diaria de noticias. En diferentes partes del mundo están sucediendo cosas extrañas como si la Tierra estuviera en guerra con la humanidad. A continuación vas a ver los 13 desastres captados en cámara. Maşıncı ehdi var, maşıncı ehdi. Vay o, maşıncı ehdi. Obi no sofa bed no kwayo. Oh, obi bed no chono kwa. Obi ja no ga ati me. Acha ka lo mo mbu obi la. Ke yes aga na we. Na su fa oyiye na. Abi no kwa mka chono sana wa sana ki. Said that down. Now Sponsorem programu jest producent materacy Sembella, sklep.sembella.pl.
Ok. Vimos 13 naciones azotadas y no hace 2 años atrás, ni 10 años atrás, sino que azotadas ahora, hace unos días atrás. Y de lluvia o tormenta. Azotadas con tormenta, con tornados, con señales en el cielo, bolas de fuego, con inundaciones. ¿Y qué son estos? Juicios a las naciones de parte de Yahweh. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de las naciones que vimos ahí son idólatras y se han ido en contra de las instrucciones que Dios ha dado a su pueblo. Porque en todas esas naciones hay gente que conoce a Dios, pero que le ha dado vuelta a la espalda. Así es. Los ejemplos de los juicios de Dios temporales, sequía, ¿dónde aparece eso? En Primera de Reyes 17:1, para que después usted lo busque. Otro ejemplo, el hambre, Lamentaciones 2, del 11 al 12. Terremoto, Isaías 24, del 18 al 20. Tempestades violentas, Josué 10, del 10 al 11. Invasión de langostas, Joel 1, del 2 al 7. Y eso también ha ocurrido en estos últimos tiempos. ¿Cuál es el propósito de estos juicios? ¿Qué es lo que quiere Dios lograr a través de estos juicios? Y esto lo vamos a buscar y todo lo vamos a leer. 1. El propósito de los juicios de Dios, uno es para castigar el pecado. Alejandra, Génesis 6, del 5 al 7, y Barbarita, Oseas 5, versículo 1, y después, Irán, por favor, Oseas 5, del 8 al 11. 2. ¿Por qué también el propósito de los juicios es para revelarse como Dios? O sea, para que la gente conozca su poder. Dati, Éxodo 9, del 14 al 16. Y Alejandro, por favor, Ezequiel. ¿Sí? Ezequiel 5:13. Ok. Ezequiel 5:13. Alejandra, ¿habrás encontrado Génesis 6, del 5 al 7? Amén. Y dice, amén. Y vio Yahweh que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Yahweh de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Yahweh, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Amén. ¿Por qué? Porque todo se había contaminado. Todo se había contaminado con el pecado.
Oseas 5:1. Barbarita. Dice, sacerdotes y nación de Israel, escuchen esto, familia real, presta atención, escuchen porque este juicio es contra ustedes. Ustedes fueron una trampa en Mizpah y una red extendida en el monte Tabor. Qué tremendo. Los mismos que él había apartado para su servicio se habían vuelto en contra de él. Oseas 5, del 8 al 11. Irán, por favor. Toquen alarma en Gibea, haga sonar la trompeta en Ramá, den el grito de guerra a Bet Aven, entren en batalla, oh guerreros de Benjamín. Una cosa es segura, Israel, en el día de tu castigo, te convertirás en un montón de escombro. Los líderes de Judá han llegado a ser como ladrones. Por lo tanto, derramaré mi enojo sobre ellos como una cascada. El pueblo de Israel será aplastado y demolido por juicio, porque están decididos a rendir culto a ídolos. Amén. Los juicios castigan el pecado y dentro de ellos uno de los pecados de Israel era la idolatría. El segundo propósito de los juicios de Dios es para revelarse como Dios. Éxodo 9 del 14 al 16. Dice, de lo contrario, enviaré más plagas sobre ti, tus funcionarios y tu pueblo. Entonces sabrás que no hay nadie como yo en toda la tierra. A estas alturas bien podría haber ya extendido mi mano y haberte herido a ti y a tu pueblo con una plaga capaz de exterminarlos de la faz de la tierra. Sin embargo, te he perdonado la vida con un propósito, mostrarte mi poder y dar a conocer mi fama por toda la tierra. Wow. ¿Qué más explicación que la misma escritura? Ezequiel 5:13. Dice, y se cumplirá mi furor y saciaré en ellos mi enojo, y tomaré satisfacción y sabrán que yo, Yahweh, he hablado en mi celo, cuando cumpla en ello mi enojo. Hay un tercer propósito de los juicios de Dios. Es para purificar al pueblo, ya que, por favor, Malaquías 3, del 2 al 4. Y Abigail, Juan 15, 2. Y hay un cuarto propósito de los juicios de Dios, y es para llamar a su pueblo al arrepentimiento. Dati, por favor, Amós 5, versículos 6 y 15, y Alejandro, Lucas 13, versículos 2 y 5. Malaquías 3, del versículo 2 al 4. Jackie, por favor. Amén. Amén. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Yahweh ofrenda en justicia. Y será grata a Yahweh la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Amén. Él purificará a sus sacerdotes, a su pueblo. Juan 15, 2. Dice, Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Cuando Él nos poda, duele, pero es para que llevemos más fruto. Para llamar a su pueblo al arrepentimiento. Dati, Amós 5, versículos 6 y 15. Amén. Versículo 6 dice, vuelvan a buscar a Yahweh y vivan. De lo contrario, Él pasará por Israel como un fuego y los devorará completamente. Y el versículo 15 dice, odien lo malo, llamen lo bueno,
Conviertan sus tribunales en verdaderas cortes de justicia. Quizás Yahweh, Dios de los ejércitos celestiales, todavía tenga compasión del remanente de su pueblo. Bien. Lucas 13, versículos 2 y 5. Respondiendo Yahshua les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? 5. Os digo, no, antes si no os arrepentéis, todos pereceréis igualmente. Desde el momento en que el pueblo de Israel entró a la tierra prometida, estos fueron advertidos de que no imitaran las costumbres paganas, ni las prácticas religiosas de otras naciones. Cada vez que desobedecieron este mandato, se metieron en problemas. Hoy en día, los creyentes continúan siendo tentados a conformarse a este mundo. Sin embargo, nuestras convicciones deben ser firmes en el Señor y su palabra, y no ser permeados por las corrientes del mundo ni las tendencias populares de la sociedad. Tengamos cuidado, cuidémonos de ser contaminados con el mundo y con el sistema anti-Mesías. Vamos a ir terminando ya casi este primer parte de castigo a los malvados y vamos a leer del versículo 13 al 15 del capítulo 11 de Ezequiel. Aquí estamos, 11 del 13 al 15. Dice así, la ciudad no será por olla, ni vosotros seréis en medio de ella la carne, en los límites de Israel os juzgaré. 12. Y sabréis que yo soy Yahweh, porque no habéis andado en mis estatutos, ni habéis obedecido mis decretos, sino que según las costumbres de las naciones que os rodean habéis hecho. Y aconteció que mientras yo profetizaba, aquel Pelatías, hijo de Benaía, murió. Entonces me postré el rostro en tierra y clamé con gran voz y dije, ay Yahweh, ¿destruirá del todo el remanente de Israel? Y vino a mí palabra de Yahweh diciendo, hijo de hombre, tus hermanos, los hombres de tu parentesco y toda la casa de Israel, todas ellas son aquellos a quienes dijeron los moradores de Jerusalén, alejaos de Yahweh, a nosotros es dada la tierra en posesión. El mensaje del Señor a través de Ezequiel era claro para su pueblo. Él les había indicado por medio de Jeremías que aquellos que se rindieran a Babilonia quedarían vivos, pero aquellos que se quedaran en Jerusalén morirían. Yahweh conoce los corazones. Él pesa nuestra obediencia y confianza en Él y en su palabra. Nuestros ojos juzgan según las apariencias, pero Dios conoce todo y todo lo escudriña. Así es, amén. Vamos a ver ahora del versículo 16 al 25 la esperanza que el Señor tiene para ese remanente que permanece fiel a Él, que aunque venga persecución, aunque venga burla, aunque venga situación extrema de agobio, este remanente sigue confiando en Él con todo y da hasta su vida de ser necesario por Él y por su palabra. Vamos a leer del versículo 16 al 20. Abigail, por favor, capítulo 11 de Ezequiel. Tranquilo. 11 de Ezequiel del 16 al 20. 16 al 20. Ok. Del 16 al 20. Dice, por lo tanto, diles a los desterrados, esto dice el Señor soberano, a pesar de que los esparcí por los países del mundo, yo seré un santuario para ustedes durante su tiempo en el destierro. Yo, el Señor soberano, los reuniré de entre las naciones a donde fueron esparcidos y les daré una vez más el territorio de Israel. Cuando los israelitas regresen a su patria, quitarán todo rastro de sus imágenes repugnantes y sus ídolos detestables. Les daré una integridad de corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos. Les quitaré su terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo, para que obedezcan mis decretos y ordenanzas. Entonces, verdaderamente será mi pueblo y yo seré su Dios.
Amén. Aleluya. Dios haría regresar a su pueblo a su tierra. ¿Y quiénes regresarían? Aquellos que estuvieran buscando a Dios en medio del cautiverio, en medio de la opresión, en medio de la situación de angustia. El Señor iba a hacer volver a aquellos que le buscaran a Él de corazón. Había menos de 60,000 en el grupo del remanente que regresó a Jerusalén al final de los 70 años de cautiverio. Yahweh estaba trayendo esperanza a los desterrados, a ese remanente que creyó a sus palabras por medio del profeta. Integridad de corazón, aquellos que se vuelven a Él, eso es lo que pide Él, integridad de corazón. Ellos recibirán un corazón de carne, transformado por su Espíritu Santo, donde sus leyes estarán escritas. Alejandro, del versículo 19 al 20. Amén. Y en esta descripción del 19 al 20 estamos todos nosotros, po. Así que cuando uno lo lee y ustedes van a escuchar, es el reflejo de nuestras vidas, ¿verdad? Así es. Él puso un corazón nuevo, como tú decías, Emita, gracias Yahweh a través de Yahshua, y un espíritu nuevo. Sabemos que somos templo y el Espíritu Amén. Santo mora en nosotros, ¿verdad? Así que le damos gracias porque estas palabras se proyectaban a este tiempo y a todos aquellos que quieran recibir a Yahshua como su Salvador. Así es. Gracias, Padre. Dicho eso, vamos a leer el 19 y el 20. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne. ¿Para qué? Aquí está la respuesta. Para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios, para que practiquemos sus mandamientos. ¿Se da cuenta que los mandamientos no fueron abolidos? De hecho, lo dijo Yahshua mismo. Jeremías lo dijo también, y lo dijo en el capítulo 31, del versículo 31 al 34. Dati, por favor. Amén. Dice, he aquí que vienen días, dice Yahweh, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Así No es. como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Yahweh. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahweh. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Yahweh, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Yahweh, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Amén. Qué maravilloso, porque esto lo hizo el Señor a través de su sacrificio con nosotros. Así es. Abigail, por favor, Juan 4, del 21 al 24. Juan 4, del 21 al 24. Juan 4. Del 21 al 24, hija. Ya. Dice, Jesús le contestó, créeme, querida mujer, que se acerca el tiempo en que no tendrá importancia si se adora al Padre en este monte o en Jerusalén. Ustedes, los samaritanos, saben muy poco acerca de aquel a quien adoran, mientras que nosotros los judíos conocemos bien a quien adoramos, porque la salvación viene por medio de los judíos. Pero se acerca el tiempo, de hecho, ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera, pues Dios es espíritu.
Por eso todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Amén. Amén. Aleluya. Por lo tanto, como nuestros corazones han sido transformados por el amor, por la misericordia, por la verdad de nuestro Mesías, de Yahshua, de Jesucristo, debemos adorarle a Él en espíritu y en verdad. El versículo 21 de Ezequiel capítulo 11, Alejandro. Sí, dice así: mas a aquellos cuyo corazón anda tras el deseo de sus idolatrías y de sus abominaciones, yo traigo su camino sobre sus propias cabezas, dice Yahweh el Señor. El castigo es la penalidad infligida por el pecado. Él no deja a nadie sin una justa paga. Y terminamos del 22 al 25. Dice así: después alzaron los querubines sus alas y la rueda en pos de ellos, y la gloria de Yahweh de Israel estaba sobre ellos. Y la gloria de Yahweh se elevó de en medio de la ciudad y se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad. Luego me levantó el espíritu y me volvió a llevar en visión del espíritu de Dios a la tierra de los caldeos, a los cautivos, y se fue de mí la visión que había visto. Y hablé a los cautivos todas las cosas que Yahweh me había mostrado. Amén. Volvemos a ver aquí que la gloria de Yahweh abandonó el templo, abandonó Jerusalén. Pero aquí hay un dato no menor, que es el que nos arroja estos versículos, que se detuvo la gloria en el 23. Sí. Dice: la gloria de Yahweh se elevó del medio de la ciudad, coma, y se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad. ¿Y qué monte es ese? Es el monte de los olivos. Ese es el monte donde se posó la gloria. Y ese es a ese monte donde Jesucristo, donde Yahshua va a regresar cuando Él vuelva como juez y rey, porque Él pondrá sus pies sobre el monte de los olivos. Así es. Zacarías 14:4, ahí usted lo puede revisar. Lo hará de la misma manera en que se fue, regresará a Jerusalén. En su regreso, como le decía, como rey y juez. Pero no fue así como Jesucristo regresó en su primera venida. Lucas 19 del 37 al 44. Mire, vamos a leer algo hermoso en estos versículos. Y ya estamos casi terminando. Lucas 19. ¿Lo encontraste, Tati? Lucas 19 del 37 al 44. 37 al 44. Ya. Sí. Léalo, por favor. Dice: cuando llegó a donde comienza la bajada del monte de los olivos, todos sus seguidores empezaron a gritar y a cantar, mientras alababan a Dios por todos los milagros maravillosos que habían visto. Bendiciones al Rey que viene en el nombre de Yahweh, paz en el cielo y gloria en el cielo más alto. Algunos de los fariseos que estaban entre la multitud decían: Maestro, reprende a tus seguidores por decir cosas como esas. Jesús les respondió: si ellos se callaran, las piedras a lo largo del camino se pondrían a clamar. Al acercarse a Jerusalén, Jesús vio la ciudad delante de él y comenzó a llorar, diciendo: ¿Cómo quisiera que hoy tú, entre todos los pueblos, entendieras el camino de la paz? Pero ahora es demasiado tarde y la paz está oculta a tus ojos. No pasará mucho tiempo antes de que tus enemigos construyan murallas que te rodeen y te encierren por todos lados. Te aplastarán contra el suelo y a tus hijos contigo. Tus enemigos no dejarán una sola piedra en su lugar, porque no reconociste cuando Dios te visitó. Aquí estamos viendo la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo, y Él lo hizo a través del Monte de los Olivos.
Y miren, vamos a ver que el Señor ascendió de ese mismo monte. Lucas 24, del 50 al 53, Alejandra, por favor. Lucas 24, del 50 al 53. Amén. Amén, dice así. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Aquí, gracias. Aquí en este pasaje vemos cómo Él asciende, pero vamos a ver que Él asciende desde el Monte de los Olivos. Hechos 1, del 9 al 12. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Ahí está. Y ahí podemos ver la conexión entre los versículos 22 al 25, que habla acerca de que la nube, la gloria del Señor se detuvo encima del monte al lado oriente de la ciudad, que era el Monte de los Olivos, y nuestro Señor Jesucristo va a regresar a ese mismo monte y va a poner sus pies sobre él cuando regrese como juez y rey, y en su primera venida vemos como él aparece presentado como la entrada triunfal a través de ese mismo monte, y cómo luego el Señor lo toma para llevarlo junto a él al cielo desde ese mismo monte. Así que el Señor les bendiga. Esta ha sido la clase el día de hoy.